En este video te voy a hablar de gramática, morfología y sintaxis. De primero, ¿qué es gramática? Gramática es el estudio de reglas y principios que gobiernan la escritura de las oraciones y forman en que las palabras se combinan para formar significados en un idioma. Un término más sencillo es el manual de instrucciones de un idioma. Ejemplos de gramática sería morfología, estudia la estructura interna de las palabras, incluyendo cómo se forman sus direcciones, forman como plurales y conjugaciones y componentes como prefijos y sufijos. Aquí te voy a dejar otros ejemplos. Número uno, casa, perro, María, felicidad. Nombran personas, animales, lugares o cosas ideales. Ahorita, verbos, correr, comer, escribir, pensar, expresan acciones o estados. Ahorita, adjetivo, grande, rojo, feliz, inteligente, describe sustantivos. Ahorita adverbios rápidamente, ayer, aquí, muy, modifican verbos, adjetivos u otros adverbios. Pronombres yo, tú, él, nosotros, ellos reemplazan los sustantivos. Ahorita preposiciones a, en, de, para, con, conectan palabras y frases. Y conjunciones y o, pero, porque unen las palabras, frases u oraciones. Ahorita artículos. El, la, las, un, una determinan los sustantivos. Estos son los ejemplos de gramática. Ahorita, morfología. La morfología es una rama de lingüística que se centra en el estudio de la estructura interna de las palabras, cómo se forman y las variaciones que pueden experimentar. En otras palabras, se dedica a analizar los componentes más pequeños con significado dentro de una palabra, llamados morfemas, y cómo estos se combinan para crear palabras nuevas o modificar las existentes. Aquí hay algunos aspectos claves de la morfología. Morfemas son las unidades mínimas con un significado dentro de una palabra. Pueden ser raíces, la parte central de la palabra que aporta el significado básico, o afijos, elementos que añaden a la raíz para modificar su significado. Ejemplos con la palabra gatitos. Gat es la raíz y itos es un sufijo que indica diminutivo plural. Formación de palabra. La morfología estudia los procesos mediante los cuales crean nuevas palabras, como derivación, añadir afijos, la composición, unir dos o más palabras, o la flexión, cambiar o formar de una palabra para indicar género, número, tiempo verbal, etc. Flexión se refiere a las variaciones que sufren la palabra para expresar categorías gramaticales. Por ejemplo, la flexión verbal indica tiempo, modo, número y persona, mientras la flexión nominal indica género y número de vibración. Este proceso consiste en una adición de afijos, prefijos, sufijos e infijos. Es una raíz que proceso más habitual, y a través de la derivación de una raíz se pueden crear palabras diferentes. En resumen, la morfología nos ayuda a entender cómo se construyen las palabras y cómo forma influye en su significado. Es fundamental para comprender la estructura y fundamento de cualquier idioma. Ahorita, sintaxis.
Es una rama fundamental de gramática que se dedica al estudio de cómo se combinan y relacionan las palabras para formar frases y oraciones gramaticalmente correctas y con sentido. En otras palabras, se enfoca en la estructura de las oraciones y las reglas que rigen a la disposición de las palabras dentro de ellas. Aquí algunos aspectos clave de la sintaxis. Estructura de oración. La sintaxis analiza cómo se organizan los elementos de una oración, como el sujeto, el verbo y los complementos, y estudia las realizaciones jerárquicas entre los elementos y cómo se agrupan en sintagmas, grupos de palabras como una función sintácticas relacionada entre palabras. La sintaxis examina cómo las palabras se relacionan entre sí dentro de una oración, como la cor- concordancia y la concordancia en género y número entre sustantivos y adjetivos, y la regencia, relación entre un verbo y complementos. Orden de las palabras. La sintaxis analiza cómo el orden de las palabras fluyen en el significado de una oración. En algunos idiomas, el orden de las palabras es muy estricto, mientras que en otros es más flexible. Funciones sintaxis. La sintaxis indica las funciones que desempeñan las palabras y sintagmas dentro de una oración, como sujeto, predicado, objeto directo, etc. En resumen, la sintaxis nos ayuda a comprender cómo se construyen las oraciones, cómo se relacionan las palabras para transmitir significado complejo. Es esencial para la comunidad efectiva para analizar el lenguaje. En resumen, gramática es el conjunto de reglas que gobiernan un idioma, abarcado desde la estructura de las palabras hasta la formación de la oración. Proporciona el marco para la comunidad clara y efectiva. También morfología, en resumen, se enfoca en la estructura interna de las palabras, analiza los morfemas, las unidades mínimas de significado y cómo se combinan para formar palabras. Estudia la flexión, variaciones de palabras y derivación, formación de nuevas palabras. También sintaxis se centra en cómo se combinan las palabras para formar frases y oraciones gramaticalmente correctas. Examina la estructura de las oraciones relacionadas entre las palabras y orden en que aparecen. Analiza las funciones sintácticas de las palabras y sintagmas. En resumen, estos 13 podrían decir de que trabajan juntos para términos de entender y utilizar el lenguaje de manera efectiva.